El polvo rojizo del sendero se aferraba a las sandalias gastadas de Emilia, cada paso una punzada no solo en sus pies, sino en su alma lacerada por años de desprecio silencioso y humillaciones veladas. El sol de mediodía implacable caía a plomo sobre su cabeza, quemando su piel morena, un tono que la marcaba como ajena. No era ni el pálido marfil de su madre española, doña Isabel, ni el profundo bronce de su padre indígena, al que apenas conoció, y cuya memoria era una sombra prohibida. Era la mestiza, el eco doloroso de dos mundos que la rechazaban con igual fervor y sin piedad. En el pequeño y sofocante pueblo de San Ignacio, sus 18 años se sentían como siglos de ostracismo, una vida entera de ser invisible y a la vez el centro de todas las miradas de desaprobación. Su madre, doña Isabel, la veía no como una hija, sino como una mancha imborrable en el linaje familiar, un recordatorio viviente de un amor prohibido con un salvaje que, según ella, trajo la deshonra más absoluta a su apellido español, tan cuidadosamente preservado. Sus hermanos y hermanas de sangre pura la despreciaban abiertamente, susurrando epítetos hirientes como la bastarda o la india a sus espaldas, y a veces incluso con una crueldad que no conocía límites a su cara, con una frialdad que traspasaba la piel y se clavaba en lo más profundo de su corazón noble, la casa de los García, una imponente estructura de adobe blanqueado y tejas rojas que se erguía en la plaza principal de San Ignacio, era menos un hogar y más una prisión para Emilia. Cada mañana, las campanas de la iglesia repicaban con solemnidad, anunciando un nuevo día de labores extenuantes y silencios cargados de reproche. Desde el amanecer hasta el anochecer, Emilia se encargaba de las tareas más duras, moler el maíz hasta que sus brazos dolían y sus manos se ampollaban, lavar la ropa de toda la familia en las aguas frías del río, hasta que sus dedos se arrugaban y se volvían insensibles, cuidar de los animales de la granja que, irónicamente, parecían ofrecerle más consuelo y menos juicio que su propia familia. Cada cena era un tormento público y silencioso. Se sentaba al final de la mesa larga, sus ojos fijos en el plato escaso que le servían, mientras su madre disertaba incansablemente sobre la importancia de la dignidad, el buen nombre de la familia y el decoro, lanzando miradas gélidas y punzantes a Emilia, como si su mera presencia fuera una afrenta directa a la memoria de su difunto y honorable padre español, el verdadero patriarca de los García. El padre de Emilia, un hombre al que solo conocía por un viejo medallón de plata que llevaba oculto bajo su blusa, había sido borrado de la historia familiar, su existencia negada, su amor por doña Isabel, un secreto vergonzoso que la sociedad hipócrita de San Ignacio prefería ignorar o condenar. La humillación pública era una rutina. Los miércoles, día de mercado, mientras Emilia vendía los modestos tejidos que hilaba en sus pocas horas libres, sentada en un rincón apartado de la plaza, las mujeres del pueblo la evitaban, cruzando la calle o dándole la espalda, susurrando entre risas contenidas y miradas condescendientes. Los hombres jóvenes, con sus miradas insolentes, la miraban con una mezcla de desprecio y una lujuria apenas disimulada, sabiendo que era una mujer sin protección, sin un lugar definido en la sociedad, fácil de deshonrar y manipular. Pero Emilia, con el tiempo, había aprendido a levantar la barbilla, a endurecer su mirada, a no mostrar la debilidad que sentía, aunque por dentro su alma se desangraba lentamente, gota a gota, por la soledad y el rechazo. La vergüenza era un manto pesado que la cubría constantemente, una carga impuesta por un mundo cruel que no entendía ni apreciaba la belleza, compleja de su doble herencia, ni la riqueza de su sangre. Ella sentía en lo más profundo de su ser la sabiduría ancestral de la tierra de su padre y la sofisticación de las letras de su madre, pero ninguno de esos mundos le abría sus puertas, dejándola en un limbo doloroso. Un fatídico atardecer de finales de verano, la calma tensa que siempre reinaba en la casa se rompió con el estruendo de voces elevadas. Don Rafael, el terrateniente más influyente y temido del pueblo, un hombre de 50 años con una mirada codiciosa, manos sucias que parecían haber manchado todo lo que tocaban,
y una reputación de crueldad. Visitó a doña Isabel. La conversación fue a puerta cerrada, pero los gritos furiosos de su madre y la risa gutural y triunfante de don Rafael se filtraron por las paredes de adobe, ahogando la última y débil esperanza que Emilia pudiera haber albergado en su corazón. Cuando la puerta de la sala se abrió de golpe, doña Isabel apareció con el rostro lívido, sus ojos fríos como el hielo del invierno, y su boca una línea fina y cruel. «Emilia», dijo con una voz que no admitía réplica ni discusión, cada palabra un martillazo en el pecho de la joven, «has traído suficiente deshonra a esta familia. Tu existencia misma es una afrenta. Don Rafael ha sido lo suficientemente generoso como para ofrecer un arreglo, una solución que limpiará tu mancha. Te casarás con él al final de la estación, sin objeción alguna. Así la vergüenza de tu nacimiento se limpiará, y esta familia, por fin, recuperará su honor perdido». La sentencia. La palabra resonó en su cabeza como una campana fúnebre. El aire se le escapó de los pulmones, dejándola sin aliento. Casarse con don Rafael, un hombre que era casi el triple de su edad, conocido en todo el valle por su crueldad sádica, por el trato brutal a sus sirvientes y a sus anteriores esposas, fallecidas en misteriosas circunstancias que nadie se atrevía a investigar. Era una condena a una vida de miseria, una muerte lenta en vida, una existencia de tormento constante. Ese mismo día, al caer la noche y bajo el manto protector de la oscuridad, Emilia se escabulló de la casa, su corazón latiendo salvajemente, como un pájaro atrapado. Llevaba consigo solo una pequeña bolsa de tela con algunas tortillas secas, una manta delgada y raída para el frío del desierto, y el medallón de plata de su padre, su único tesoro, su único vínculo con su verdadera sangre. Sin un destino claro, solo la necesidad imperiosa de escapar, de respirar un aire de libertad, de encontrar un lugar donde no fuera la mestiza, que no pertenecía a ningún mundo. Caminó sin rumbo bajo la luna menguante, el miedo un nudo frío en su estómago, pero la determinación ardiendo en su pecho, dándole la fuerza para seguir. Prefirió enfrentarse a lo desconocido, a la inmensidad amenazante del desierto, a las bestias salvajes y al hambre, antes que a la prisión de un matrimonio forzado y la continua humillación que la esperaba en San Ignacio. El sol de la mañana la encontró exhausta, deshidratada y desorientada, sus pies sangrando por las ampollas y su cuerpo tembloroso por el frío de la noche y el miedo latente que la seguía como una sombra. El paisaje árido se extendía hasta el horizonte, un mar de arena y cactus que parecía no tener fin, un lienzo implacable bajo un cielo de cobalto. Cada grano de arena, cada espina de nopal, cada roca inclemente, le recordaba su insignificancia y la inmensidad abrumadora de su decisión. De repente una flecha silbó a su lado, clavándose en la arena con una fuerza sorprendente y un sonido seco que la hizo saltar, su grito ahogado por el pánico. Emilia se detuvo en seco, el corazón latiéndole desbocado como un tambor frenético en su pecho, el terror helándole la sangre. De entre los matorrales secos y las rocas escarpadas emergió una figura alta y erguida, un apache. Su piel era del color de la tierra, oscura y curtida por el sol implacable del desierto. Sus ojos, tan profundos como la noche sin luna, eran oscuros y penetrantes, escudriñando el alma de Emilia con una intensidad que la dejó sin aliento. Llevaba el cabello largo y trenzado, adornado con plumas de águila, que ondeaban suavemente con la brisa, y un arco tenso en sus manos, listo para la acción. Su nombre, supo más tarde, era Kael. Kael no era un hombre de muchas palabras. Su silencio era tan profundo como el desierto mismo. Su presencia imponente llenaba el espacio sin necesidad de verbos, pero sus ojos hablaban volúmenes, transmitiendo una seriedad y una profundidad que no necesitaban traducción. Vio el miedo en los ojos de Emilia, la desesperación grabada en su rostro, pero también, y esto fue lo que le llamó la atención y lo conmovió, una chispa de resiliencia, una fortaleza interior que le recordó la fuerza inquebrantable de las mujeres de su propia tribu. Observó su atuendo, una mezcla desgastada de ropa española y elementos más rústicos, y comprendió al instante que no era una mujer de su pueblo.
ni tampoco una de las damas españolas, a menudo delicadas y temerosas, que ocasionalmente se aventuraban en sus tierras, siempre protegidas por guardias armados. Era algo diferente, algo nuevo y para él enigmático, digno de su atención. Emilia, a pesar de su terror inicial que aún se aferraba a ella como una segunda piel, sintió una extraña curiosidad, una atracción inexplicable hacia la quietud y el misterio de este hombre. Este hombre, con su presencia imponente y su mirada fija, no la miraba con desprecio, ni con la lascivia que había conocido en San Ignacio, sino con una cautela teñida de algo que parecía respeto. Era una mirada que la reconocía, que no la juzgaba, algo completamente nuevo y reconfortante para ella. Kyle, con un gesto lento y deliberado de su cabeza, señaló hacia un pequeño manantial oculto detrás de unas rocas, un oasis diminuto que apenas se distinguía en la vastedad del paisaje. Emilia dudó por un instante, su mente debatiéndose entre la cautela innata y la desesperación de la sed. Pero la sed era insoportable, una punzada constante en su garganta que nublaba su juicio y debilitaba su voluntad. Se acercó con lentitud, sus músculos rígidos por el miedo y el agotamiento, cada paso un esfuerzo monumental. Kyle se mantuvo a una distancia prudente, sus ojos vigilantes, observando cada movimiento de ella con una atención minuciosa. Cuando Emilia bebió hasta saciarse, sintiendo el agua fresca deslizarse por su garganta reseca y revivir sus células, sintió que la vida volvía lentamente a su cuerpo. Un pequeño milagro en medio de la desolación del desierto. Kyle, sin mediar palabra, le ofreció un trozo de carne seca y unas bayas silvestres que guardaba en una pequeña bolsa de cuero. El gesto de bondad, inesperado y silencioso, fue como una grieta en el muro de desconfianza que Emilia había construido alrededor de sí misma a lo largo de los años. Se sentó en el suelo, comiendo lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el más delicioso manjar, mientras Kyle observaba el horizonte, como si leyera los secretos del viento y las nubes, una figura de calma inquebrantable en el caos de su huida. Durante los días siguientes, Kyle le enseñó a Emilia los caminos del desierto, no solo las rutas marcadas por el sol, sino la profunda sabiduría de la tierra misma. Le mostró cómo encontrar agua oculta bajo la tierra reseca, cavando en los lechos de los ríos secos que solo el ojo entrenado podía discernir. Le enseñó cómo identificar plantas comestibles y cuáles evitar por su toxicidad, aprendiendo a discernir las sutiles señales de la naturaleza, las propiedades de cada hoja y raíz. Le enseñó a leer las huellas de los animales, a prever el cambio del clima por la dirección del viento y el color del cielo, a orientarse por las estrellas y el sol. Emilia, con su curiosidad innata y su deseo ardiente de sobrevivir, absorbía cada lección como una esponja ávida de conocimiento. Hablaban poco en voz alta, pero la comunicación fluía entre ellos en un lenguaje de gestos, de miradas y de una comprensión mutua que trascendía las palabras, un vínculo que se forjaba en el silencio y la acción. Kyle, con cada día que pasaba, se daba cuenta de la inteligencia aguda de Emilia, de su rapidez para aprender y de su habilidad innata con las manos, para atar nudos complejos, para preparar pieles de animales, para reconocer los patrones de las estrellas con una facilidad asombrosa. Ella, a su vez, admiraba la destreza de Kyle, su profunda conexión con la naturaleza, su calma inquebrantable ante cualquier adversidad, su paciencia infinita. Un día, bajo el vasto cielo azul que se extendía sin fin, Kyle le preguntó en su lengua apache, con palabras simples pero directas que Emilia ya comenzaba a comprender. Gracias a su dedicación, ¿por qué huyes? Emilia, por primera vez en su vida, se sintió capaz de confiar plenamente en alguien, de abrir su alma vulnerable. Le contó su historia, la humillación constante que la había perseguido, el matrimonio forzado que la había impulsado a la desesperación y la huida, la sensación desgarradora de no pertenecer a ningún lado, de ser un eco de mundos que la negaban y la condenaban. Kyle la escuchó con una seriedad que conmovió a Emilia hasta lo más profundo de su ser. No había burla, ni lástima en sus ojos, solo una atención silenciosa y respetuosa. Cuando Emilia terminó, con la voz apenas un susurro al final de su relato, él dijo, «Aquí tú eres tú.
No eres la mitad de nadie. Eres entera. Esas palabras fueron un bálsamo para su alma herida, una revelación que sanó viejas cicatrices y le dio una nueva perspectiva de sí misma. La conexión entre ellos creció como una flor resiliente en el desierto, arraigando profundamente en la tierra árida de sus pasados solitarios. Kyle le enseñó su lengua y Emilia, con su don para los idiomas, la aprendió rápidamente, absorbiendo cada fonema, cada inflexión, cada matiz, con una facilidad asombrosa. Le contaba historias de su pueblo, de las antiguas tradiciones transmitidas de generación en generación, de la reverencia por la tierra y el cielo, por los espíritus de los animales y los ancestros. Le describía las cacerías, los rituales sagrados, las danzas bajo la luna llena. Emilia, a cambio, le compartió fragmentos de su propia cultura, las canciones de cuna de su abuela española, los cuentos populares de España sobre reyes y princesas, dragones y caballeros, los versos que había leído en secreto de los libros, prohibidos de la biblioteca de su madre, poemas sobre el amor y la libertad que resonaban con su propia búsqueda interior. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias culturales tan marcadas, compartían una profunda soledad que los había moldeado y un anhelo irrefrenable por encontrar su lugar en el vasto e indiferente mundo. Kyle había perdido a su familia, a sus padres y hermanos, en una incursión brutal de colonos años atrás, y había vivido desde entonces como un lobo solitario, su corazón marcado por la tragedia, su espíritu endurecido por el dolor y la pérdida. La presencia de Emilia, con su luz, su vitalidad y su espíritu inquebrantable, llenó ese vacío que había sentido durante tanto tiempo, dándole una razón para volver a sentir. Una tarde, mientras observaban el atardecer que teñía el cielo de tonos anaranjados, violetas y rojos ardientes, pintando un cuadro majestuoso sobre el horizonte del desierto, Emilia sintió la necesidad de compartir un secreto aún más profundo, algo que guardaba celosamente y que solo a él podía confiar. Sacó el medallón de plata de su cuello, elevándolo para que Kyle lo viera a la luz menguante. «Este era de mi padre», dijo, con la voz un poco temblorosa, la emoción brotando de su pecho. «Él era apache, como tú. Por eso mi madre lo deshonró. Por eso me trató así, por mi sangre». Kyle tomó el medallón en sus manos, examinándolo con atención en la luz moribunda. Era un trabajo artesanal, intrincado y hermoso, con un diseño que reconocía, un símbolo de una tribu hermana, aunque lejana en distancia geográfica. Sus ojos, los de Kyle y Emilia, se encontraron en ese momento, y la verdad de su conexión se hizo palpable, innegable, casi mística. No era solo la atracción mutua que había crecido entre ellos, ni el respeto que se habían ganado el uno al otro. Era una raíz profunda que los unía a través de la sangre, la historia compartida de sus ancestros y el destino que los había reunido en ese desierto. Emilia no era solo una forastera para él, era en cierto modo parte de su propio linaje, una conexión ancestral que superaba cualquier barrera cultural o social. «Tu padre era un guerrero digno», dijo Kyle, su voz grave y resonante. «Este símbolo lo reconoce. Un hombre de honor. Él es parte de esta tierra como tú». Los meses se convirtieron en un año, y el año en 2 y luego en 3, tejiendo una rica tapicería de vida en el desierto. Emilia no era ya la misma joven asustada y desvalida que huyó de San Ignacio. Su piel se había curtido con el sol y el viento. Sus músculos se habían fortalecido con el trabajo diario, la caza y el movimiento constante a través del terreno. Sus ojos, antes llenos de miedo y tristeza, ahora brillaban con una nueva confianza, una luz interior que reflejaba la paz y la fuerza que había encontrado. Había aprendido a cazar con Kyle, a rastrear animales, a montar a caballo como una guerrera, a leer las estrellas y los vientos con la misma facilidad que antes leía los libros. Había encontrado no solo un protector incondicional, sino un maestro paciente, un compañero leal y un amor tan profundo y vasto como el propio desierto, un amor que nunca imaginó posible en su vida. Kyle, por su parte, se había transformado radicalmente. La dureza de su soledad, la capa de dolor y cautela que lo cubría, se suavizó. Su rostro, antes a menudo impasible y serio, mostraba sonrisas genuinas y abiertas cuando estaba con Emilia. Una alegría silenciosa
que se manifestaba en sus ojos y en la forma en que su cuerpo se relajaba completamente en su presencia. Había construido una pequeña cabaña de adobe y madera, sencilla pero acogedora y funcional, un refugio seguro en el corazón del desierto, cerca de un oasis oculto que solo ellos conocían. Era su mundo, un mundo que él, con sus propias manos, con la sabiduría de su pueblo y con su propio corazón, había creado para ellos dos, un santuario de amor y pertenencia que superaba cualquier adversidad externa. Las noches que pasaban juntos bajo el manto estrellado del desierto eran momentos de profunda intimidad y conexión. Kyle le enseñó a Emilia los nombres de las constelaciones en su lengua, las historias de los espíritus celestiales que habitaban los cielos y las leyendas de su pueblo sobre la creación y los héroes. Emilia, a su vez, le hablaba de las ciudades españolas, que nunca había visto, pero que conocía por los libros, de las grandiosas catedrales góticas y las pinturas renacentistas, de los sonidos de las guitarras y las apasionadas canciones flamencas que resonaban en las plazas. Descubrieron que sus almas se entrelazaban en una danza armoniosa de culturas, cada una enriqueciendo a la otra, construyendo algo nuevo y único. Kyle se maravillaba con la capacidad de Emilia para tejer hilos de lana, creando patrones complejos y bellos que representaban los paisajes del desierto y las estrellas, mientras que Emilia aprendía con avidez a curtir pieles y a preparar medicinas con las hierbas que Kyle encontraba en el desierto, conocimientos ancestrales que ella atesoraba. Se reían juntos, compartían el silencio confortable, se consolaban mutuamente cuando los viejos dolores del pasado emergían, recordándoles las cicatrices que aún llevaban. La barrera del idioma se había disuelto por completo, reemplazada por un entendimiento profundo, que iba más allá de las palabras, un lenguaje del alma. Cada día era un descubrimiento, cada noche una confirmación de que habían encontrado su verdadero hogar el uno en el otro. La vida en el campamento Apache, aunque más sencilla que en San Ignacio, le ofrecía a Emilia una riqueza que el lujo nunca le había dado: la aceptación. Las mujeres de la tribu la recibieron con cautela al principio, observando a la forastera con recelo, pero su honestidad, su dedicación al trabajo duro y su espíritu, abierto y dispuesto a aprender, las conquistaron lentamente. Emilia aprendió a cocinar con ellas, a preparar el bisonte y otras carnes de la casa, a tejer mantas más gruesas para el invierno, a hacer vasijas de barro para almacenar agua y alimentos y a participar en las ceremonias. Compartía sus conocimientos sobre costura y bordado con ellas, enseñándoles nuevos puntos, y les cantaba canciones de su infancia, que resonaban con nuevas armonías en las vastas llanuras. Se sentía parte de algo, por primera vez en su vida una verdadera pertenencia. Kyle, mientras tanto, consolidaba su posición como un líder respetado, no solo por su fuerza en la batalla, sino por su sabiduría, su justicia y la visión que compartía con Emilia para el futuro de su pueblo. Discutían sobre el futuro de la tribu, sobre cómo podrían convivir con los colonos, buscando un camino de paz y respeto mutuo, un equilibrio que pareciera casi imposible de alcanzar. Pero la paz del desierto, aunque profunda y gratificante, no podía durar para siempre, como una nube pasajera en el vasto cielo que inevitablemente se disipa. Un día, Kyle regresó de una de sus exploraciones, su rostro marcado por una expresión grave, la sombra de la preocupación ensombreciendo sus ojos profundos, que solían ser tan serenos. Los hombres blancos de San Ignacio están buscando oro cerca de nuestras tierras, más adentro del territorio apache, invadiendo nuestras tierras sagradas, dijo con voz baja, el tono de advertencia resonando en el aire quieto del crepúsculo. Presagiando tiempos difíciles, Kyle ha escuchado sus susurros. No solo buscan oro, buscan a una mujer mestiza. Han pagado una fortuna a algunos cazadores de recompensas para encontrarla, prometiendo una gran suma por su captura viva o muerta. El miedo, que Emilia creía haber superado y enterrado en lo profundo de su ser, regresó con fuerza renovada, un nudo frío y pesado en su estómago que la oprimía. Era don Rafael. Su sed de venganza no había disminuido, no la había olvidado.
Había puesto precio a su cabeza, y la sombra de su pasado la había alcanzado, extendiéndose incluso hasta la inmensidad del desierto, amenazando el mundo nuevo que Kyle le había ayudado a construir, la vida que tanto amaba. Kyle, viendo el pánico que amenazaba con ahogarla, tomó sus manos con firmeza, sus dedos fuertes y reconfortantes, transmitiéndole su propia calma inquebrantable. No te preocupes, aquí estás segura, mi pueblo te protegerá. Conozco cada roca, cada sendero, cada escondite de este desierto. Ellos no nos encontrarán, los guerreros están listos para cualquier incursión. Pero Emilia sabía en su corazón noble que no podían vivir ocultos para siempre, huyendo de una amenaza que se cernía sobre ellos como un buitre paciente. Su existencia, su amor por Kyle, su recién hallada libertad y la paz de la tribu, eran como un faro que atraía la malicia de don Rafael, y él no se detendría ante nada hasta encontrarla y arrastrarla de vuelta a la prisión, que él llamaba matrimonio. Una vez que saliera de la cárcel, debemos enfrentarlo, que él, dijo Emilia, su voz llena de una determinación que sorprendió incluso a Kyle, que ya conocía su valentía. No puedo vivir con este miedo constante, sabiendo que mi pasado puede arrastrarte a ti y a tu gente al peligro por mi culpa. No quiero que el miedo a mi pasado eclipse nuestro futuro y la paz de tu tribu. Kyle, que había llegado a admirar no solo la fuerza física de Emilia, sino también su dignidad inquebrantable, su mente ágil y su valentía sin límites, estuvo de acuerdo. Sabía que la huida constante no era la solución para un espíritu tan libre y noble como el de Emilia. Necesitaban cortar el problema de raíz. Juntos idearon un plan audaz, un plan que combinaba la astucia y la inteligencia de Emilia con la sabiduría, la fuerza y la disciplina de Kyle y su gente. No sería una huida, sino una confrontación calculada, un acto de justicia en el lugar de su opresión. Una mañana, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaban el cielo de oro y rosa sobre el horizonte del desierto, Emilia y Kyle, junto con 3 guerreros apaches de la tribu de Kyle, se pusieron en camino hacia San Ignacio. La tensión era palpable en el aire fresco de la mañana. Pero la determinación de Emilia era aún más fuerte, un fuego inextinguible en su interior. Iba vestida con ropas de cuero que Kyle le había confeccionado, una túnica sencilla pero práctica, con un arco sobre su espalda y un cuchillo bien afilado en su cinto, símbolos innegables de su nueva vida y su fuerza. Su cabello, antes recogido en una trenza simple, ahora estaba trenado con cuentas y plumas, como los apaches, una declaración visual de su identidad dual. No era una mestiza oculta buscando la sombra. Era una mujer que abrazaba ambas partes de su herencia con orgullo, una guerrera del desierto con la elegancia innata de una dama y la sabiduría de una mujer que había sufrido y renacido de sus propias cenizas. Llegaron a San Ignacio en el día de mercado, un día de bullicio y gente, el escenario perfecto para su plan de revelación, donde el mayor número de testigos pudiera presenciar la verdad. El centro del pueblo estaba abarrotado de campesinos y comerciantes, el aire lleno del aroma a pan recién horneado, especias, y el murmullo incesante de las conversaciones. La presencia de los apaches, emergiendo silenciosamente de las afueras del pueblo como espectros del desierto, causando que el murmullo cesara y un silencio abrupto cayera sobre la plaza, seguido de un caos. Los aldeanos huyeron despavoridos, sus rostros pálidos de miedo. Los comerciantes cerraron apresuradamente sus puestos. El pánico se extendió como un reguero de pólvora, las exclamaciones de terror resonando en la plaza. Pero Emilia, con Kyle firme a su lado, avanzando con la cabeza en alto, su mirada fija y decidida, marchó directamente hacia la plaza central, el corazón del pueblo donde se congregaba la gente. Don Rafael, alertado por el alboroto y los gritos histéricos de sus siervos, salió de su casa, con una expresión de furia descontrolada en su rostro, que se transformó en asombro y luego en un terror gélido al ver a Emilia, viva, desafiante y, para su horror, acompañada por apaches armados. «¡Emilia!», gritó don Rafael con voz estridente, su sorpresa y furia evidentes en cada sílaba, sus ojos desorbitados. «Has regresado, y con salvajes. Serás castigada por tu insubordinación. ¡Guardias, traedla!»,
Apacigua a estos bárbaros, antes de que causen más daño. Sus palabras eran una mezcla de orden y pánico. Un intento desesperado de recuperar el control. Emilia dio un paso al frente, su figura esbelta pero poderosa, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído en ese pueblo, cada palabra clara y potente, cortando el aire como un látigo. «¡Don Rafael!», exclamó su voz firme y resonante, llena de una justa indignación. «Yo no soy una esclava para ser castigada. He venido a reclamar mi libertad y a exponer tus crímenes ante todo este pueblo». La gente, curiosa y temerosa, pero también intrigada por la audacia sin precedentes de Emilia, comenzó a congregarse a una distancia prudente, formando un semicírculo, sus ojos fijos en la escena dramática que se desarrollaba ante ellos. Kyle se mantuvo firme a su lado, su presencia imponente, su mirada tranquila pero amenazante, una barrera silenciosa y efectiva para cualquiera que osara acercarse. Los guerreros apaches se posicionaron estratégicamente, formando un escudo protector alrededor de Emilia y Kyle, sus arcos listos, pero sus rostros serenos y expectantes, emanando una calma formidable que contrastaba con el pánico y la agitación de los colonos. Emilia comenzó a hablar, su voz clara y firme, narrando su historia, no la de una víctima, sino la de una sobreviviente que había encontrado su voz. Contó la humillación constante que había sufrido en esa casa, el matrimonio forzado que la había impulsado a la huida desesperada, y cómo había encontrado un nuevo hogar y un nuevo mundo en el desierto, un lugar de libertad, aceptación y amor incondicional. No se detuvo en los detalles de su sufrimiento con compasión, sino que se centró en la fuerza que había encontrado y en la verdad que había descubierto, una verdad que había sido enterrada por años bajo el poder y la influencia de don Rafael. Luego llegó la revelación, el twist que Kyle y ella habían planeado meticulosamente, la pieza clave que cambiaría todo el juego de poder en San Ignacio. «Don Rafael», dijo Emilia, señalándolo con un dedo acusador, su voz subiendo de volumen y ganando una fuerza inquebrantable que no dejaba lugar a dudas. «No solo es un hombre cruel y avaricioso, él es un asesino. Él fue quien mató a mi padre». Un murmullo de incredulidad y horror recorrió la multitud, una onda de choque que se extendió por la plaza, alterando el ambiente. Emilia sacó el medallón de plata de su cuello, elevándolo para que todos lo vieran a la luz del sol. «Este medallón era de mi padre. Él me lo dio la última vez que lo vi. Él era un hombre bueno, un líder respetado de su tribu, no el salvaje que mi madre les hizo creer. Y añadió sacando un objeto pequeño y brillante de su bolsa, un broche de oro con una gema azul. «Es el broche que su primera esposa, doña Carmen, llevaba el día que fue encontrada muerta. Yo lo encontré en el suelo de tu estudio, escondido días después de su muerte, mientras limpiaba. Lo reconocí porque era un regalo de mi madre para ella. Un broche muy particular que yo misma ayudé a elegir, un regalo que solo las mujeres de alta cuna tenían. El broche brillaba bajo el sol, una prueba irrefutable». Don Rafael palideció, su rostro virando del rojo furioso al blanco cadavérico, sus ojos desorbitados de terror al verse descubierto, su respiración agitada y su cuerpo tembloroso. La multitud comenzó a susurrar, sus ojos llenos de sospecha y, finalmente, de comprensión, un reconocimiento de los rumores que siempre habían circulado en secreto. Ahora confirmados. La primera esposa de don Rafael había muerto accidentalmente de una caída por unas escaleras, pero siempre había habido rumores persistentes de un trato brutal, de un comportamiento errático y violento por parte de don Rafael y de un motivo oculto para su muerte repentina. Emilia continuó, su voz cargada de emoción y justa indignación, pero con una claridad inquebrantable, cada palabra un golpe de martillo en la conciencia de los presentes, derrumbando la fachada de respetabilidad de don Rafael. «Mi padre era un hombre de honor, un líder de su pueblo, no un simple indio como lo llamaron ustedes. Y don Rafael lo mató, porque mi padre descubrió que él estaba desviando los suministros de agua del río que alimentaba nuestras tierras y las tierras de mi gente apache, condenándolas a la sequía para venderla a precios.
exorbitantes a los pueblos vecinos y a los mineros, enriqueciéndose a costa del sufrimiento ajeno. Mi padre intentó detenerlo, denunciar su fraude, y don Rafael lo asesinó para silenciarlo, para que sus crímenes no salieran a la luz. Y su primera esposa, doña Carmen, también descubrió la verdad sobre sus negocios ilegales y sus crímenes, y por eso la mató. Pensó que, al casarme con él, silenciaría a la hija de aquel a quien asesinó. Me sometería y me convertiría en su próxima víctima, asegurando su secreto, pero no pudo. La verdad siempre sale a la luz, don Rafael. No puedes ocultar tus crímenes para siempre. La plaza estalló en un clamor de voces y exclamaciones, un rugido de indignación colectiva. Los hombres de San Ignacio, que siempre habían temido a don Rafael por su poder, su influencia y su crueldad, ahora lo miraban con una mezcla de furia, indignación y desprecio que no podían ocultar, un reconocimiento de su verdadera naturaleza. Las mujeres, que siempre habían compadecido en silencio a Emilia, ahora la veían con admiración y respeto, sus ojos llenos de lágrimas por la valentía de la joven, por haber sido la voz de la justicia. El plan de Emilia había funcionado a la perfección. La verdad, aunque dolorosa y cruda, había resonado en sus corazones, despertando la conciencia dormida del pueblo y movilizándolos contra el tirano que los había oprimido por tanto tiempo. Guardias de San Ignacio, que hasta entonces habían permanecido inmóviles, paralizados por la sorpresa y el miedo a don Rafael, finalmente reaccionaron, acercándose a don Rafael, quien intentó huir, su figura rechoncha tropezando en su desesperación, buscando una escapatoria en la multitud. Pero Cael, con una velocidad asombrosa que sorprendió a todos, lo interceptó con un movimiento fluido y grácil, sujetándolo con firmeza por el brazo, su agarre como un cepo de acero del cual no había escape. La justicia, demorada por tanto tiempo, finalmente lo alcanzó. Don Rafael fue llevado ante las autoridades locales y con los testimonios valientes y elocuentes de Emilia, y algunos, otros que ahora se atrevían a hablar, liberados del yugo del miedo que los había atado por años, su reinado de terror llegó a su fin, y sus crímenes fueron plenamente expuestos y castigados. La plaza, que minutos antes estaba sumida en el terror, ahora respiraba un aire de alivio y una nueva esperanza. Con don Rafael, encarcelado y sus tierras confiscadas por la justicia para compensar a los afectados, la gente de San Ignacio comenzó a ver a Emilia de otra manera. Ya no era la mestiza repudiada, la hija de la deshonra, sino la mujer valiente que había expuesto la verdad, traído justicia al pueblo y liberado a muchos de una opresión silenciosa y constante. En los días siguientes, a la detención de don Rafael, doña Isabel, su madre, se acercó a ella, sus ojos finalmente llenos de un arrepentimiento sincero, su voz quebrada por la emoción y la culpa acumulada de años de maltrato. «Emilia, hija, perdóname», susurró, extendiendo una mano temblorosa para tocar el rostro de Emilia. Una caricia que Emilia nunca había recibido antes. «Fui ciega, fui cruel. Solo quería proteger el honor de nuestra familia, mi propio honor, mi posición social. Pero lo hice de la forma equivocada, a un costo terrible para ti. No vi tu fuerza, tu dignidad, tu valor. Solo vi el reflejo de mi propio miedo y mis prejuicios». Emilia, con el corazón en paz, sin rencor, la abrazó suavemente. El perdón no borraría el pasado doloroso, ni las cicatrices emocionales, pero abriría un camino hacia un futuro de sanación y entendimiento, un puente hacia una relación madre-hija que nunca antes había existido, una oportunidad para el renacimiento de su vínculo. Emilia se quedó unos días en San Ignacio, ayudando a organizar la restitución de las tierras robadas a los campesinos y asegurándose de que la transición fuera justa. Su sabiduría, adquirida en 2 mundos, fue invaluable. Pero el verdadero hogar de Emilia no estaba ya en San Ignacio, ni entre las paredes frías de una casa que le recordaba el dolor y el rechazo. Su corazón pertenecía al desierto, al lado de Cael, bajo el vasto cielo abierto, entre las rocas y los cactus, que se habían convertido en sus aliados y testigos de su amor. La tribu de Cael la aceptó plenamente, no solo como la compañera de su líder, sino como una de ellos, honrando su coraje,
su dignidad y la sangre apache que corría por sus venas, reconocida y celebrada. Emilia se convirtió en un puente vibrante y vital entre dos mundos, compartiendo el conocimiento de su herencia española con los apaches, las letras, los números, algunas técnicas de cultivo y costura, y enseñando a su gente las ricas tradiciones de los nativos americanos, el respeto por la tierra, la sabiduría de las plantas medicinales, las antiguas leyendas y canciones. Construyó una escuela rudimentaria cerca de su cabaña, un espacio bajo un gran árbol y un techo de ramas, donde los niños de la tribu podían aprender a leer y escribir, y a la vez aprender las habilidades esenciales de caza y rastreo de sus ancestros, una educación holística que fusionaba lo mejor de ambos mundos, creando una nueva generación que honraría todas sus herencias. Emilia incluso ayudó a establecer un pequeño sistema de comercio justo con los pueblos vecinos, utilizando sus conocimientos de economía y las habilidades de Kyle en el rastreo para asegurar que los intercambios fueran equitativos y beneficiosos para la tribu, fortaleciendo sus lazos con otras comunidades y promoviendo la paz. Los años pasaron, tejiendo una rica tapicería de vida en el desierto. Emilia y Kyle tuvieron hijos, niños fuertes y curiosos que eran la encarnación viva de sus dos mundos, con la sabiduría del desierto en sus ojos profundos y la curiosidad del mundo exterior en sus mentes inquisitivas. Crecieron escuchando historias de ambos lados de su herencia, aprendiendo a cabalgar y cazar como apaches, y a leer y escribir como los españoles, una armonía perfecta de culturas que se complementaban. Su hogar en el desierto, la cabaña sencilla pero acogedora que Kale había construido con tanto amor y cuidado, se convirtió en un faro de paz, amor y aceptación, un lugar donde todas las diferencias se disolvían en la unidad familiar y el respeto mutuo. Emilia nunca volvió a sentirse una mestiza que no pertenecía a ningún lado, una figura fragmentada, rota por las divisiones sociales. Kyle le había construido un mundo nuevo, un mundo que era solo de ellos, donde sus dos almas encontraron un hogar, una plenitud y una identidad que trascendía las barreras de la sangre y la cultura impuestas por la sociedad externa. El lazo entre ellos se fortaleció con cada estación, cada desafío superado, cada risa compartida bajo el vasto cielo. Kyle, el guerrero silencioso, encontró en Emilia no solo a su compañera de vida, sino a la mitad de su propia alma, la que lo completaba y lo impulsaba a construir un futuro más brillante para su pueblo. Emilia, la mujer que huyó de un pasado de humillación, encontró en Kyle y en la inmensidad del desierto la verdadera libertad y el propósito. La historia de Emilia y Kyle se convirtió en una leyenda, susurrada alrededor de las fogatas de la tribu, bajo el cielo estrellado, cantada en canciones al compás de tambores y flautas, contada a los viajeros y comerciantes que ocasionalmente se aventuraban por sus tierras, buscando un refugio o un intercambio de bienes y conocimientos. Era un testimonio vivo de que el amor, el coraje y la perseverancia podían construir puentes donde antes solo había abismos de prejuicio y miedo, de que las fronteras entre pueblos podían desvanecerse ante la comprensión mutua. Su vida fue un epílogo de felicidad genuina, un legado de aceptación y un faro de esperanza para todos aquellos que, como Emilia, buscaban un lugar al que llamar hogar, un lugar donde su verdadera esencia pudiera florecer sin juicios ni imposiciones, donde su doble herencia fuera una fortaleza, no una debilidad. El desierto, antes símbolo de su huida desesperada y solitaria, ahora era el lienzo expansivo de su felicidad compartida, un recordatorio constante de que a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, solo necesitas a alguien que te vea por lo que realmente eres, sin máscaras ni expectativas impuestas, alguien que reconozca la luz en tu interior y construya contigo un futuro. Y que él había visto a Emilia, no como la mestiza repudiada, sino como la mujer completa, la guerrera, la amante, la maestra, la madre, con un alma tan vasta y profunda como el propio desierto que los acogía. Y en esa vasta e indómita extensión, construyeron su mundo nuevo, solo para ellos un oasis de amor, dignidad y respeto mutuo que floreció bajo el sol implacable, pero tierno del desierto,
demostrando que la verdadera riqueza reside en la conexión humana, el honor del espíritu y la libertad de ser quien uno está destinado a ser. Emilia, la mestiza que no pertenecía a ningún mundo, finalmente encontró su universo completo en los brazos de Kyle, el apache que le construyó un hogar con cada latido de su corazón, un refugio donde la vida floreció con un esplendor inigualable, y su historia se convirtió en un susurro eterno en el viento del desierto, un eco de que el amor en su forma más pura y resiliente es la mayor construcción de todas, capaz de trascender fronteras y crear nuevos horizontes de pertenencia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.